En un pequeño pueblo olvidado entre las colinas de Castilla, donde los campos de trigo se mecían bajo el sol y los olivos susurraban con el viento, vivía una pareja joven, Juan y María. Su hogar era una casita de adobe con tejado de tejas rojas desgastadas por el tiempo y un pequeño patio donde crecían hierbas aromáticas y un par de gallinas picoteaban el suelo. No tenían mucho: una mesa de madera rústica, un fogón que chisporroteaba en las noches frías y un amor que llenaba cada rincón de su humilde existencia. Pero la pobreza, como una sombra persistente, les apretaba el alma. Juan, un hombre de manos callosas y ojos profundos como el cielo al anochecer, trabajaba de sol a sol en los campos de los terratenientes del pueblo. María, con su cabello negro recogido en una trenza y una sonrisa que parecía desafiar las dificultades, se ocupaba de la casa, remendando ropa vieja y preparando guisos con lo poco que tenían. Cada noche, cuando el sol se escondía tras las colinas, se sentaban juntos frente al fuego, compartiendo un tazón de sopa de lentejas o un trozo de pan duro. Era en esos momentos cuando sus corazones se hablaban sin necesidad de palabras, pero también cuando Juan sentía el peso de sus carencias. Una noche de otoño, con el aire cargado del aroma a tierra húmeda, Juan rompió el silencio. Estaba sentado en la vieja silla de madera, con la mirada perdida en las llamas que danzaban en el fogón. María, que remendaba una camisa bajo la luz de una vela, levantó la vista al notar la tensión en su rostro. «María, mi amor», dijo Juan con la voz baja pero firme, «hay algo que debo decirte». Ella dejó la aguja y el hilo sobre la mesa, sus manos temblando ligeramente. No era común que Juan hablara con tanta seriedad. Sus ojos, llenos de preocupación, se encontraron con los de él. «¿Qué pasa, Juan?», preguntó inclinándose hacia él. «¿Estás bien?». Juan tomó aire profundamente, como si necesitara reunir todo su coraje. Sus manos, ásperas por el trabajo en el campo, se apretaron contra sus rodillas. «No soporto verte así, María. Trabajas día y noche, y aún así apenas tenemos para comer. Te mereces más, una vida mejor, una casa donde no tengas que contar cada grano de arroz. He decidido que debo irme». María sintió que el mundo se detenía. Sus ojos se abrieron de par en par, y un nudo se formó en su garganta. «¿Irte?», susurró como si la palabra le quemara. «¿A dónde?». «Lejos», respondió Juan, mirando al suelo. Hay historias de hombres que han encontrado trabajo en las grandes fincas del sur, en Andalucía, o incluso más allá. Dicen que allí se puede ganar dinero de verdad, suficiente para construir una vida digna. No sé cuánto tiempo estaré fuera, pero te prometo que regresaré con algo que nos saque de esta miseria». María bajó la mirada. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo con fuerza. Sabía que Juan no tomaba decisiones a la ligera, y en su voz había una determinación que no había escuchado antes. Pero el pensamiento de quedarse sola sin él le rompía el corazón. «¿Y qué haré yo mientras tanto?», preguntó con un hilo de voz. «No sé si podré soportar los días sin ti». Juan se acercó y tomó sus manos, envolviéndolas con las suyas. Sus dedos, cálidos y fuertes, parecían querer transmitirle todo su amor. «Sé que será duro, mi amor», dijo, mirándola a los ojos. «Pero te pido una cosa. Prométeme que me esperarás. Sé fiel a mí, como yo lo seré a ti. Todo lo que haga, cada paso que dé, será por nosotros». María lo miró fijamente, sus ojos brillando bajo la luz del fuego. A pesar del dolor, había una chispa de fuerza en su mirada. Asintió lentamente, apretando sus manos. «Te lo prometo, Juan»,
dijo con voz temblorosa pero decidida. «Te esperaré, aunque pasen 1000 años, pero tú también prométeme algo. No olvides este hogar, no olvides el amor que te espera aquí». «Nunca, María», respondió él con una intensidad que hizo que las palabras resonaran en la pequeña habitación. «Nunca te olvidaré». Esa noche se abrazaron bajo la luz titilante del fuego, como si quisieran grabar ese momento en sus almas. Sabían que el amanecer traería consigo una despedida que cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, antes de que el sol despuntara, Juan preparó un pequeño hatillo con algo de pan, un poco de queso y una manta vieja. María, con los ojos enrojecidos pero la barbilla alta, le entregó un pañuelo bordado con sus iniciales, un recuerdo de sus días de noviazgo. «Llévalo contigo», le dijo colocándolo en su mano. «Cuando sientas que el mundo es demasiado grande, míralo y recuerda que estoy aquí, esperándote». Juan asintió, incapaz de hablar por la emoción. La besó en la frente, un beso largo y lleno de promesas, y luego cruzó el umbral de la casa. María se quedó en la puerta, viendo cómo la figura de su esposo se alejaba por el sendero polvoriento que serpenteaba entre los campos. El viento le revolvió el cabello, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Pero en su corazón, la promesa de Juan ardía como una llama que no se apagaría. Juan caminó sin mirar atrás, sabiendo que si lo hacía, su resolución podría flaquear. El pueblo quedó atrás, y con él la única vida que había conocido. Los campos dorados de Castilla se extendían ante él, y más allá, las montañas lejanas parecían susurrarle un futuro incierto. Pero en su pecho llevaba la imagen de María, y eso era suficiente para seguir adelante. Los días siguientes fueron un torbellino de caminos polvorientos, noches frías bajo las estrellas y encuentros con otros viajeros que, como él, buscaban algo mejor. Juan atravesó aldeas donde las campanas de las iglesias marcaban las horas y mercados donde el olor a pan recién horneado le recordaba las noches junto a María. Cada paso lo alejaba más de su hogar, pero también lo acercaba a la esperanza de un futuro mejor. En una de esas noches, mientras descansaba bajo un olivo, sacó el pañuelo de María y lo apretó contra su pecho. Las iniciales bordadas J&M brillaban bajo la luz de la luna. Cerró los ojos y murmuró una plegaria silenciosa, pidiendo fuerzas para cumplir su promesa. No sabía cuánto tiempo le tomaría, pero estaba decidido a regresar con las manos llenas, no solo de riqueza, sino de orgullo por haber dado a María la vida que merecía. El camino era largo y los desafíos apenas comenzaban. Pero Juan, con el corazón lleno de amor y determinación, siguió adelante, sin saber que el destino le tenía preparado mucho más que un simple trabajo. El sol abrazaba los campos de Castilla, mientras Juan avanzaba por senderos que parecían no tener fin. Llevaba días caminando, con el hatillo al hombro y el pañuelo de María guardado cerca de su corazón. Sus botas, gastadas por el uso, levantaban nubes de polvo con cada paso, y el calor del mediodía le hacía sudar bajo su sombrero de paja. Pero no se quejaba. Cada kilómetro recorrido era un paso hacia la promesa que le había hecho a María. El paisaje cambiaba lentamente. Los campos de trigo dieron paso a colinas rocosas y los olivos se volvieron más escasos. Juan cruzó ríos poco profundos, donde aprovechaba para refrescarse, y atravesó aldeas donde los lugareños lo miraban con curiosidad. Algunos le ofrecían un mendrugo de pan o un sorbo de agua. Otros, más recelosos, apenas le devolvían el saludo. Pero Juan no se detenía.
Su destino estaba más allá, en las tierras del sur, donde decían que las grandes fincas ofrecían trabajo a quienes no temían el esfuerzo. Una tarde, mientras descansaba a la sombra de un roble, un anciano pastor se acercó a él. Llevaba un cayado en la mano y un rebaño de ovejas lo seguía con pereza. El hombre, con el rostro curtido por el sol, lo observó con ojos que parecían haber visto 1000 historias. «¿A dónde vas, muchacho?», preguntó, apoyándose en su cayado. «Al sur, señor», respondió Juan, limpiándose el sudor de la frente. «Busco trabajo en las fincas grandes. Quiero una vida mejor para mi esposa». El pastor asintió lentamente, como si entendiera el peso de esas palabras. «El sur es lejos, y el camino no es fácil», dijo, señalando el horizonte. «Pero si tu corazón es fuerte, llegarás. Solo recuerda, no todo lo que brilla es oro, y no todos los que sonríen son amigos». Juan agradeció el consejo con un gesto de cabeza, y compartió un trozo de su pan con el pastor. El anciano, agradecido, le ofreció un poco de queso de cabra a cambio. Mientras comían en silencio, Juan pensó en las palabras del pastor. Sabía que el mundo estaba lleno de trampas, pero también de oportunidades. Y él estaba dispuesto a enfrentarlas todas. Los días se convirtieron en semanas. Juan durmió bajo las estrellas, soportó tormentas que empaparon su ropa y enfrentó el hambre cuando sus provisiones se agotaban. En una ocasión, un grupo de viajeros le ofreció unirse a ellos, pero algo en sus miradas lo hizo desconfiar. Recordó las palabras del pastor y siguió su camino solo, guiado por la promesa que llevaba en el corazón. Finalmente, tras un mes de viaje, llegó a una vasta llanura en Andalucía. Frente a él se alzaba una hacienda imponente, rodeada de campos de olivos y viñedos. La casa principal, de paredes blancas y tejados rojos, parecía un castillo en comparación con su humilde hogar en Castilla. Un hombre mayor, de cabello blanco y mirada penetrante, estaba de pie frente a la entrada, apoyado en un bastón. Sus ropas, aunque sencillas, tenían un aire de autoridad. «Buenos días, señor», dijo Juan, inclinando la cabeza con respeto. «Vengo buscando trabajo. Soy fuerte y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». El hombre, al que todos llamaban don Álvaro, lo observó de arriba abajo, como si intentara medir su alma. «¿Eres hombre de palabra?», preguntó con voz grave. «Siempre, señor», respondió Juan sin dudar. «Cumplo lo que prometo». Don Álvaro lo miró en silencio durante un largo momento, como si buscara algo en sus ojos. Finalmente, asintió. «Aquí hay trabajo, pero no es fácil. Los hombres vienen y se van, porque el sol quema y el trabajo agota. ¿Cómo quieres que te pague?». «¿Por día, por semana?». Juan pensó en María, en la casa que quería construir para ella, en las noches sin hambre que soñaba darle. Tomó aire y respondió con firmeza. «Señor, tengo una propuesta. No quiero que me pague ahora. Guarde todo lo que gane hasta el día en que decida irme. Ese día me entregará todo junto». Don Álvaro levantó una ceja sorprendido. Era una propuesta inusual, casi insensata, pero algo en la determinación de Juan le hizo esbozar una leve sonrisa. «¿Estás seguro, muchacho?», preguntó. «No muchos harían un trato así». «Estoy seguro», respondió Juan. «Todo esto es por mi esposa. Quiero regresar con algo grande para ella». Don Álvaro extendió la mano, sellando el acuerdo con un apretón firme. «Tienes agallas», dijo. «Está bien, trato hecho. Ahora ponte a trabajar, que aquí siempre hay algo por hacer». Esa noche, Juan se instaló en una sencilla habitación en los aposentos de los trabajadores. La cama era dura, y el aire olía a tierra y sudor, pero él no se quejó. Sacó el pañuelo de María y lo apretó contra su pecho.
susurrando su nombre en la oscuridad. El camino había sido largo, pero por fin había encontrado un lugar donde construir su futuro. No sabía cuánto tiempo le tomaría, ni qué desafíos le esperaban, pero estaba listo para enfrentarlos todos. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Juan se unió a los demás trabajadores en los campos. El sol apenas asomaba, pero el calor ya prometía ser implacable. Con una azada en la mano, comenzó a trabajar la tierra, arrancando malas hierbas y preparando el suelo para la siembra. Los otros hombres, curtidos por años de trabajo, lo observaban con curiosidad. Algunos murmuraban sobre el nuevo, que había llegado con sueños grandes, pero Juan no les prestaba atención. Su mente estaba en María, en la promesa que le había hecho, y en el día en que volvería a sus brazos. El sol ardía sin piedad sobre los campos de la hacienda en Andalucía. Juan, con el sombrero de paja ladeado y la camisa empapada de sudor, hundía la azada en la tierra seca, arrancando malas hierbas y preparando surcos para la siembra. Había pasado un año desde que llegó a la hacienda de don Álvaro, y aunque su cuerpo se había endurecido con el trabajo, su corazón seguía anclado en Castilla, en la casita de adobe donde María lo esperaba. Cada día era una prueba de resistencia, pero también de esperanza. La vida en la hacienda era dura. Los días comenzaban antes del amanecer, cuando los gallos aún no habían cantado, y terminaban cuando el cielo se teñía de naranja y las sombras de los olivos se alargaban sobre la tierra. Juan trabajaba junto a otros hombres, todos con historias propias. Algunos habían dejado familias atrás, otros huían de deudas o de un pasado que preferían no mencionar. Entre ellos, Juan destacaba por su silencio y dedicación. No se quejaba, no buscaba atajos. Cuando los demás descansaban bajo la sombra de un árbol, él seguía cavando, podando o cargando sacos de grano. Su único consuelo era el pañuelo de María, que llevaba siempre en el bolsillo, cerca del corazón. Los otros trabajadores, al principio, lo veían con desconfianza. El castellano, lo llamaban, burlándose de su acento y de su insistencia en no pedir nada a cambio de su trabajo. Pero con el tiempo, su constancia les ganó respeto. Uno de ellos, un hombre fornido llamado Miguel, se convirtió en su amigo más cercano. Miguel, con su risa estruendosa y sus historias de taberna, era el alma de las noches en los aposentos de los trabajadores. Una tarde, mientras compartían un trozo de pan y un poco de vino bajo un olivo, Miguel le preguntó: «¿Por qué haces esto, Juan? Trabajas como mulo y no pides ni un céntimo. ¿Qué te mueve?» Juan sonrió sacando el pañuelo de María y acariciándolo con los dedos. «Mi esposa, María», respondió. «Le prometí una vida mejor. Cada golpe de azada, cada saco que cargo, es por ella». Miguel lo miró con una mezcla de admiración y desconcierto. «Eres un hombre raro, amigo», dijo, dando un sorbo al vino. «Pero si alguien puede cumplir una promesa así, eres tú». Los años pasaron como nubes empujadas por el viento. Juan, que había llegado joven y lleno de energía, comenzó a notar los cambios en su cuerpo. Su cabello, antes negro como el carbón, empezó a salpicarse de hebras grises. Las arrugas marcaron su rostro, y sus manos, endurecidas por el trabajo, contaban historias de días interminables bajo el sol. Pero su espíritu no flaqueaba. Cada noche, antes de dormir, sacaba el pañuelo de María y lo apretaba contra su pecho, susurrando su nombre como si fuera una oración. «Aguanta, María», murmuraba, «pronto volveré». En la hacienda, don Álvaro observaba a Juan desde la distancia. El viejo patrón, con su bastón siempre en la mano, rara vez hablaba con los trabajadores. Pero había algo en Juan que lo intrigaba.
Su dedicación era inquebrantable, su palabra sólida como la roca. En los días de cosecha, cuando los olivos y los viñedos daban sus frutos, Juan era el primero en llegar y el último en irse. Cuando las tormentas arrasaban los campos, él ayudaba a reparar cercas y canales sin pedir nada a cambio. Don Álvaro, aunque parco en palabras, comenzó a verlo como algo más que un simple trabajador. Una noche, mientras los hombres se reunían alrededor de una fogata, contando historias y riendo, don Álvaro se acercó inesperadamente. Los trabajadores guardaron silencio, sorprendidos por la presencia del patrón. Don Álvaro, con su mirada penetrante, señaló a Juan. «Tú, castellano», dijo con voz grave, «ven conmigo». Juan, confundido, siguió al patrón hasta la casa principal. El interior era sencillo, pero imponente, con paredes encaladas y muebles de madera oscura. Don Álvaro se sentó en una silla junto a una ventana que daba a los campos y le ofreció a Juan un vaso de vino. «¿Por qué trabajas así?», preguntó don Álvaro sin rodeos. «Nunca pides nada, nunca te quejas. ¿Qué buscas?». Juan, sosteniendo el vaso con cuidado, respondió con sinceridad. «Busco una vida mejor para mi esposa, señor. Le prometí que no volvería con las manos vacías. Por eso le pedí que guardara mi paga. Quiero que sea algo grande, algo que valga la pena». Don Álvaro lo observó en silencio, como si intentara descifrar un enigma. Finalmente, asintió. «Eres un hombre de palabra, Juan. Eso es raro en estos tiempos. Sigue así, y quizás el destino te sorprenda». Esa noche, Juan regresó a su cama con el corazón un poco más ligero. Las palabras de don Álvaro, aunque pocas, le dieron fuerza. Pero también sintió el peso de los años. Había perdido la cuenta de cuántos inviernos habían pasado, cuántas cosechas había visto. A veces, en la soledad de la noche, temía que María lo hubiera olvidado, que el tiempo hubiera borrado su promesa. Pero entonces tocaba el pañuelo y recordaba su voz, su sonrisa, y eso le daba fuerzas para seguir. Los días se convirtieron en años, y los años en una rutina que parecía no tener fin. Juan se convirtió en una figura respetada en la hacienda. Los trabajadores más jóvenes lo buscaban para pedir consejo, y los más viejos lo veían como un ejemplo de perseverancia. Pero en su interior, Juan seguía siendo el joven que había dejado Castilla con un sueño en el corazón. Cada noche miraba las estrellas y pensaba en María, preguntándose si ella aún miraba el mismo cielo, esperando su regreso. A medida que los años pasaban, Juan comenzó a sentir el cansancio en los huesos. Su cuerpo, aunque fuerte, ya no era el mismo. Las mañanas eran más duras y las noches más largas, pero su determinación no flaqueaba. Sabía que cada día de trabajo lo acercaba a su promesa, y eso era suficiente para seguir adelante. Sin embargo, no podía evitar preguntarse cuánto tiempo más tendría que esperar, cuánto tiempo más podría soportar la distancia. Una tarde, mientras reparaba una cerca bajo un sol abrasador, Miguel se acercó con una jarra de agua fresca. «Juan, amigo, ¿estás viejo?», bromeó ofreciéndole la jarra. «¿Cuándo vas a volver con tu María? No puedes trabajar aquí para siempre». Juan sonrió, limpiándose el sudor de la frente. «Pronto, Miguel», dijo, aunque no estaba seguro de cuánto significaba pronto. «Solo un poco más». Esa noche, mientras miraba las estrellas, Juan tomó una decisión. Había trabajado lo suficiente. Era hora de regresar a casa. No sabía qué encontraría en Castilla, pero sabía que no podía posponerlo más. La promesa que le había hecho a María lo había sostenido durante todos esos años, y ahora era el momento de cumplirla. Habían pasado 20 años desde que Juan dejó su pueblo en Castilla.
La hacienda, con sus campos interminables y su ritmo implacable, había sido su hogar durante todo ese tiempo. Pero ahora, con el cabello gris y el cuerpo marcado por el trabajo, Juan sabía que era hora de volver. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba por el horizonte, se presentó ante don Álvaro en la casa principal. El patrón, sentado en su silla de madera, lo recibió con la misma mirada penetrante de siempre. «Señor», dijo Juan, con la voz firme pero respetuosa, «he decidido que es momento de regresar a mi hogar. Quiero cobrar todo lo que he ganado en estos años». Don Álvaro lo observó en silencio, apoyando las manos en su bastón. Había algo en su expresión que Juan no pudo descifrar, una mezcla de respeto y curiosidad. «Has trabajado duro, Juan», dijo el patrón con voz pausada. «Más que cualquier hombre que haya pasado por esta hacienda. Es justo que recibas lo que te corresponde. Pero antes quiero hacerte una propuesta». Juan frunció el ceño intrigado. «¿Qué clase de propuesta, señor?», preguntó. Don Álvaro se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón. Caminó lentamente hacia la ventana, mirando los campos que se extendían ante ellos. «Puedo darte todo el dinero que has ganado en estos 20 años. Es una suma considerable, suficiente para construir una casa nueva, comprar tierras, darle a tu esposa la vida que soñaste. Pero también puedo darte otra cosa. 3 consejos. Créeme, valen más que cualquier cantidad de dinero. Si eliges los consejos, no recibirás ni una moneda». Juan sintió que el aire se detenía en sus pulmones. 3 consejos. Las palabras de don Álvaro resonaron en su mente, y por un momento no supo qué responder. Había trabajado durante 2 décadas, renunciando a todo, con la esperanza de regresar con las manos llenas. Pero algo en la voz del patrón, en la seriedad de sus palabras, lo hizo dudar. «¿3 consejos?», repitió como si necesitara asegurarse de haber escuchado bien. «Así es», respondió don Álvaro. «No tienes que decidir ahora. Tómate esta noche para pensarlo. Mañana me das tu respuesta». Esa noche Juan no pudo dormir. Tumbado en su cama de madera, con el pañuelo de María entre las manos, su mente era un torbellino de pensamientos. Recordó los días de hambre, las noches frías, las veces que había sentido que el mundo lo aplastaba. Todo eso lo había hecho por María, por la promesa de una vida mejor. El dinero era lo que había buscado desde el principio, pero las palabras de don Álvaro tenían un peso que no podía ignorar. ¿Y si los consejos eran realmente más valiosos? ¿Y si el dinero no era suficiente para lo que el destino le tenía preparado? A medida que las horas pasaban, Juan pensó en María, en su sonrisa, en la forma en que lo había mirado la última vez que se despidieron. Había confiado en él, y él no podía fallarle. Pero también sabía que don Álvaro no era un hombre que hablara a la ligera. Si ofrecía esos consejos, debía haber una razón. Al amanecer, con el cielo teñido de rosa, Juan se presentó ante don Álvaro. El patrón lo esperaba en la misma silla, con el bastón apoyado en las rodillas. «Señor», dijo Juan con la voz firme, «he reflexionado toda la noche. He decidido aceptar los 3 consejos». Don Álvaro sonrió levemente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Muy bien», dijo, «escucha con atención, porque estos consejos pueden salvar tu vida». Juan se inclinó hacia adelante, grabando cada palabra en su memoria. «Primero», comenzó don Álvaro, «nunca tomes atajos en la vida. Los caminos cortos y desconocidos pueden esconder grandes peligros. Segundo, nunca seas curioso acerca del mal. La curiosidad puede llevarte a la perdición. Y tercero, nunca tomes decisiones en momentos de ira o dolor. Podrías arrepentirte para siempre».
Juan asintió, sintiendo el peso de cada palabra. Eran simples, pero algo en ellas resonaba profundamente en su corazón. Don Álvaro se levantó y sacó un paño que contenía 3 panes envueltos. «Estos panes son para el camino», dijo el patrón. «2 son para alimentarte durante el viaje, y el tercero es para compartirlo con tu esposa cuando llegues a casa. Ahora ve con Dios». Juan tomó los panes con cuidado, sintiendo una extraña mezcla de gratitud y nerviosismo. Agradeció a don Álvaro con una inclinación de cabeza y salió de la casa principal. Mientras caminaba hacia los aposentos para recoger sus pocas pertenencias, no pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta. No tenía dinero, solo 3 consejos y 3 panes, pero en su corazón sentía que algo grande lo esperaba al final del camino. Antes de partir, Miguel lo interceptó en el patio de la hacienda. «¿Ya te vas, amigo?», preguntó con una sonrisa triste. «¿Y el dinero? ¿No era eso lo que querías?». Juan sonrió, tocando el paño con los panes. «Elegí otra cosa», respondió, «algo que creo que vale más». Miguel lo miró confundido, pero no insistió. Le dio un abrazo fuerte, deseándole buena suerte. Juan, con el hatillo al hombro y los panes en la mano, emprendió el largo camino de regreso a Castilla. No sabía qué encontraría al llegar, pero los consejos de don Álvaro resonaban en su mente como un faro en la oscuridad. El viaje sería largo, y el destino incierto. Pero por primera vez en años, Juan sintió que estaba más cerca de María que nunca. El sol ardía en lo alto del cielo, calcinando los senderos polvorientos que serpenteaban a través de las colinas andaluzas. Juan, con el hatillo al hombro y los 3 panes envueltos en un paño, caminaba con paso firme hacia el norte, de regreso a Castilla. Habían pasado solo unos días desde que dejó la hacienda de don Álvaro, pero el peso de los 20 años de ausencia comenzaba a sentirse en su pecho. Cada paso lo acercaba más a María, pero también lo llenaba de incertidumbre. ¿Seguiría ella esperándolo? ¿Habría cambiado su amor con el tiempo? Sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos y apretó el pañuelo bordado con sus iniciales, J&M, que llevaba siempre consigo. Era su ancla, su recordatorio de la promesa que había jurado cumplir. El paisaje era un mosaico de campos dorados y rocas desnudas, interrumpido por pequeños pueblos donde las campanas de las iglesias marcaban el paso de las horas. Juan, endurecido por años de trabajo, soportaba el calor del mediodía y el frío de las noches sin quejarse. Dormía bajo los olivos, comía uno de los panes que don Álvaro le había dado y racionaba el agua que llevaba en una cantimplora de cuero. Pero el camino era largo y la soledad del viajero comenzaba a pesar. A veces, en la quietud de la noche, miraba las estrellas y susurraba el nombre de María, imaginando su rostro iluminado por el fuego de su humilde hogar. Una tarde, mientras atravesaba un valle flanqueado por colinas rocosas, un hombre apareció entre los árboles. Era alto, con ropas gastadas y una sonrisa que parecía demasiado amplia para ser sincera. Llevaba un sombrero raído y un bastón que usaba más como adorno que como apoyo. Juan, acostumbrado a cruzarse con otros viajeros, lo saludó con un gesto de cabeza, pero mantuvo la guardia alta. «Buenas tardes, amigo», dijo el hombre acercándose con paso ligero. «¿A dónde vas con tanta prisa?» «A casa», respondió Juan sin detenerse. «A un pueblo, en Castilla. Me espera un camino largo». El hombre lo miró de arriba abajo, como si evaluara su hatillo y su apariencia cansada. Luego señaló un sendero estrecho que se perdía entre los arbustos, apenas visible bajo la luz del sol. «Estás de suerte», dijo, con un brillo en los ojos.
Hay un atajo por ahí que te ahorrará la mitad del tiempo. Lo toman muchos viajeros. Lleva directo al próximo pueblo, y desde allí el camino a Castilla es más recto. Juan sintió un salto en el corazón. La idea de llegar antes a María era tentadora. Después de tantos años, cada día de separación parecía una eternidad. Miró el sendero, apenas una línea de tierra pisoteada entre la maleza. Por un momento, estuvo a punto de dar un paso hacia él, pero entonces las palabras de don Álvaro resonaron en su mente, claras como el tañido de una campana. Nunca tomes atajos en la vida. Los caminos cortos y desconocidos pueden esconder grandes peligros. Juan respiró profundamente y negó con la cabeza. «Gracias por el consejo», dijo con voz firme pero amable. «Pero prefiero seguir por el camino principal». El hombre levantó una ceja claramente sorprendido. Su sonrisa se torció ligeramente, pero no insistió. «Tú sabrás, amigo», respondió encogiéndose de hombros. «Pero no digas que no te lo advertí». Dicho esto, se alejó silbando una melodía, perdiéndose entre los árboles. Juan lo observó hasta que desapareció, sintiendo una extraña inquietud. Sacudió la cabeza y continuó por el camino principal, aunque más lento, como si quisiera asegurarse de que nadie lo seguía. 2 días después, Juan llegó a un pequeño pueblo donde decidió descansar en una posada humilde. Mientras compartía un plato de migas con otros viajeros, escuchó una conversación que le heló la sangre. Un grupo de hombres, con rostros cansados y ropas polvorientas, hablaba en voz baja sobre un atajo en el valle. Según ellos, era una trampa conocida por los bandidos de la región. Los viajeros incautos que lo tomaban eran emboscados, despojados de sus pertenencias, y en algunos casos no vivían para contarlo. Uno de los hombres, con una cicatriz cruzándole la mejilla, maldijo en voz alta. «Malditos ladrones», dijo, golpeando la mesa. «Mi hermano tomó ese atajo hace un mes. No hemos vuelto a saber de él». Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. El atajo del que hablaban era el mismo que el hombre extraño le había recomendado. Si no hubiera recordado el consejo de don Álvaro, quizás ahora estaría herido, o algo peor. Tomó un sorbo de vino, agradeciendo en silencio al patrón que le había dado algo más valioso que el dinero. El primer consejo ya le había salvado la vida. Esa noche, mientras dormía en un jergón en la posada, soñó con María. En su sueño, ella estaba de pie en el patio de su casita, con el cabello suelto y una sonrisa que iluminaba la noche. Pero cuando intentó acercarse, una sombra se interpuso entre ellos. Despertó con el corazón acelerado, sintiendo que el camino aún guardaba más pruebas para él. Pero también sintió una renovada determinación. El consejo de don Álvaro lo había protegido una vez, y confiaba en que lo guiaría hasta María. Al día siguiente, Juan reanudó su viaje con el sol apenas asomando por el horizonte. El camino era largo, pero cada paso lo acercaba más a su hogar. Guardó el segundo pan con cuidado, sabiendo que pronto solo le quedaría el tercero, el que compartiría con María. Mientras caminaba, las palabras de don Álvaro resonaban en su mente, como un faro que lo guiaba a través de la incertidumbre. El viaje de regreso a Castilla era un desafío constante. Los días eran calurosos, las noches frías y los caminos a menudo traicioneros. Juan, con el cuerpo cansado pero el espíritu firme, avanzaba sin detenerse, guiado por la promesa que le había hecho a María. Había pasado una semana desde el incidente del atajo, y aunque el primer consejo de don Álvaro le había salvado la vida, no podía evitar sentir que el camino aún le reservaba más pruebas. Una noche,
Mientras el cielo se cubría de nubes negras y el aire olía a lluvia, Juan llegó a una posada en las afueras de un pequeño pueblo. Era un lugar modesto, con paredes de madera que crujían con el viento y un tejado que parecía a punto de ceder bajo la tormenta que se avecinaba. El posadero, un hombre robusto de rostro curtido, lo recibió con una mezcla de amabilidad y cansancio. «Pasa, viajero», dijo, señalando una mesa junto al fuego. «Hay sopa caliente y un jergón para descansar. Pero no hagas ruido, que aquí todos queremos dormir». Juan agradeció con un gesto y se sentó a comer un plato de sopa de ajo, cuyo aroma le recordó las noches en casa con María. El comedor estaba casi vacío, salvo por un par de viajeros que hablaban en voz baja y una anciana que cosía junto a la chimenea. La paz del lugar era bienvenida después de días de camino, y Juan sintió que por fin podría descansar. Pero la noche tenía otros planes. Pasada la medianoche, cuando Juan dormía profundamente en su jergón, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un sonido agudo, casi inhumano, que parecía venir de algún lugar cercano, quizás al otro lado de las paredes de la posada. Juan se despertó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. El grito se repitió, esta vez acompañado de un lamento que le puso la piel de gallina. Era como si alguien estuviera sufriendo un dolor indescriptible. Instintivamente, Juan se levantó y caminó hacia la puerta de su habitación, con la mano en el picaporte. Su mente, aún nublada por el sueño, le decía que debía investigar, que quizás alguien necesitaba ayuda. Pero entonces, como un relámpago, las palabras de don Álvaro resonaron en su cabeza. Nunca seas curioso acerca del mal. La curiosidad puede llevarte a la perdición. Juan se detuvo en seco, con la mano temblando sobre el picaporte. El grito se oyó de nuevo, más débil, pero igual de inquietante. Todo su cuerpo le pedía salir, buscar la fuente de ese sonido. Pero las palabras del patrón eran como un ancla que lo mantenían en su lugar. Cerró los ojos, respiró profundamente y regresó a su jergón. Se tapó los oídos con las manos, intentando bloquear los lamentos que seguían resonando en la noche. Rezaba en silencio, pidiendo que todo terminara pronto. A la mañana siguiente, cuando el sol iluminó la posada, Juan bajó al comedor con el rostro cansado. El posadero, que servía pan y queso a los pocos huéspedes, lo miró con curiosidad. «¿Dormiste bien, viajero?», preguntó mientras limpiaba una mesa. «No mucho», respondió Juan con voz baja. «Escuché unos gritos horribles en la noche». «¿Qué fue eso?». El posadero lo miró con seriedad, como si evaluara cuánto debía decir. «Hiciste bien en no salir de tu cuarto», respondió bajando la voz. «Esos gritos los provoca una mujer que ronda por aquí. Algunos dicen que está loca, otros que es un espíritu en pena. Pero una cosa es segura, los que salen a investigar no vuelven. La última vez fue un comerciante, hace unas semanas. Lo encontraron al amanecer, con los ojos abiertos y el rostro pálido, como si hubiera visto algo que no debía». Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Por segunda vez, los consejos de don Álvaro le habían salvado la vida. Agradeció al posadero con un gesto y terminó su desayuno en silencio, con la mente llena de preguntas. ¿Quién o qué era esa mujer? ¿Por qué acechaba a los viajeros? Pero también sintió gratitud. Los consejos, que al principio le habían parecido simples, estaban demostrando ser un escudo contra los peligros del camino. Antes de partir, Juan revisó su hatillo. Solo le quedaba un pan para el viaje, y el tercero, el que compartiría con María. Lo guardó con cuidado, como si fuera un tesoro. Mientras se preparaba para continuar,
La anciana que cosía junto a la chimenea la noche anterior se acercó a él. «Tienes buen corazón, viajero», dijo con una voz temblorosa pero cálida. «Se ve en tus ojos. Pero ten cuidado en el camino. No todo es lo que parece». Juan asintió agradeciendo sus palabras. Mientras dejaba la posada atrás, las palabras de la anciana y los consejos de don Álvaro resonaban en su mente. El camino a Castilla aún era largo, y aunque había superado 2 pruebas, sentía que la más grande aún estaba por venir. Con el pañuelo de María en el bolsillo y el último pan en el hatillo, Juan siguió adelante, más cerca de su hogar, pero también más consciente de los peligros que lo acechaban. El camino hacia Castilla se volvía más familiar con cada paso. Los campos dorados de trigo, los olivos retorcidos por el tiempo y las colinas que parecían susurrar recuerdos de su juventud llenaban el corazón de Juan de una mezcla de esperanza y ansiedad. Había pasado casi un mes desde que dejó la hacienda de don Álvaro, y aunque los 2 primeros consejos lo habían salvado de peligros mortales, sentía que el peso de los 20 años de ausencia crecía con cada kilómetro que lo acercaba a su hogar. Su hatillo, ahora más ligero, contenía solo el último pan, el que compartiría con María, y el pañuelo bordado con sus iniciales, J&M, que seguía siendo su talismán contra la incertidumbre. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, cuando Juan divisó a lo lejos las siluetas de su pueblo. Las casas de adobe, las campanas de la iglesia, el humo que salía de las chimeneas. Todo era como lo recordaba, pero a la vez diferente. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y miedo. ¿Cómo lo recibiría María? ¿Habría cambiado? ¿Seguiría esperándolo después de tanto tiempo? Sacudió la cabeza, intentando alejar las dudas, y aceleró el paso, ansioso por cruzar el umbral de su hogar. Al acercarse a la casita de adobe, vio una figura en el pequeño patio. Era María, con el cabello más gris de lo que recordaba, pero aún recogido en una trenza que caía sobre su hombro. Estaba inclinada, arrancando hierbas del jardín, y junto a ella había un hombre joven, alto y fuerte, con una sonrisa que parecía iluminar el atardecer. María le acariciaba el cabello con ternura, y ambos reían, compartiendo un momento de complicidad que hizo que el corazón de Juan se detuviera. Por un instante, el mundo se desmoronó a su alrededor. La imagen de María con otro hombre, riendo como solía hacerlo con él, le atravesó el pecho como un cuchillo. Sus puños se apretaron y la sangre le subió a la cabeza. ¿Cómo podía ser? Había sacrificado 20 años de su vida. Había trabajado hasta que sus manos sangraron, todo por ella, y ahora la encontraba en los brazos de otro. La ira lo cegó y dio un paso adelante, dispuesto a gritar, a exigir respuestas, a dejar que el dolor hablara por él. Pero entonces, como un relámpago en la tormenta, las palabras de don Álvaro resonaron en su mente. Nunca tomes decisiones en momentos de ira o dolor. Podrías arrepentirte para siempre. Juan se detuvo en seco, con la respiración agitada y el pecho a punto de estallar. Cerró los ojos, intentando controlar la furia que lo consumía. Recordó el atajo que no tomó, los gritos que no investigó. Los consejos de don Álvaro lo habían protegido antes, y ahora, en el momento más difícil, debía confiar en ellos una vez más. Con un esfuerzo que parecía arrancarle el alma, Juan dio un paso atrás y se escondió tras un olivo cercano. No podía enfrentarla así, no con la ira nublándole el juicio. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero respiró profundamente, dejando que el aire fresco de la noche calmara su corazón.
Decidió esperar hasta el amanecer, cuando su mente estuviera más clara. Pasó la noche bajo el olivo, con el pañuelo de María apretado contra su pecho, luchando contra un torbellino de emociones. Dolor, traición, esperanza, amor. Durmió a ratos, atormentado por pesadillas en las que María lo miraba con ojos fríos, diciéndole que ya no lo necesitaba. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron los campos, Juan se levantó, con el cuerpo entumecido pero la mente más tranquila. La ira de la noche anterior se había desvanecido, dejando en su lugar una determinación silenciosa. Fuera cual fuera la verdad, la enfrentaría con calma. Se alisó la ropa, tomó su hatillo y caminó hacia la casita. El patio estaba vacío, pero el humo que salía de la chimenea indicaba que alguien estaba dentro. Con el corazón latiendo con fuerza, golpeó la puerta. María abrió, y al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ella, con el rostro marcado por los años pero aún hermoso, soltó un grito ahogado y se lanzó a sus brazos. «Juan, esposo mío», exclamó abrazándolo con fuerza. «Has vuelto. Sabía que regresarías». Juan, abrumado por la emoción, la abrazó, pero el dolor de lo que había visto la noche anterior aún pesaba en su corazón. La apartó suavemente, con la voz quebrada. «María, ¿cómo puedes recibirme así?», dijo, mirándola a los ojos. «Ayer te vi con otro hombre en el patio. ¿Me has traicionado después de todo lo que he hecho por ti?». María lo miró confundida, con una mezcla de dolor y sorpresa en el rostro. «¿Traicionarte?», respondió con la voz temblorosa. «Nunca, Juan. Siempre te he esperado, cada día, cada noche. Ese hombre que viste es nuestro hijo». Juan sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su mente tardó en procesar las palabras de María. ¿Nuestro hijo? Era imposible. Pero entonces el joven que había visto la noche anterior apareció en la puerta. Era alto, con los mismos ojos profundos que Juan veía cada vez que se miraba en un espejo. El joven lo observó con timidez, como si no supiera cómo acercarse. «¿Es él mi padre?», preguntó dirigiéndose a María. Ella asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Juan, todavía en shock, dio un paso hacia el joven, sintiendo que el mundo volvía a encajar. Lo abrazó con fuerza, y por primera vez en años las lágrimas que caían de sus ojos no eran de dolor, sino de una felicidad abrumadora. Esa noche, mientras el sol se ponía, Juan y María se sentaron frente al fuego, como lo hacían hace 20 años. El joven, que se llamaba Diego, los acompañaba, escuchando en silencio mientras María le contaba a Juan todo lo que había pasado. Cuando él se fue, ella descubrió que estaba embarazada. Sin forma de contactarlo, crió a Diego sola, contándole historias de su padre valiente y trabajador. Cada día le hablaba de Juan, asegurándose de que el amor entre ellos nunca se desvaneciera. Juan, con el corazón lleno, tomó la mano de María y la apretó con fuerza. «Gracias por esperar», dijo, con la voz rota por la emoción. «Todo lo que hice fue por ti». María sonrió, acariciando su rostro. «Y todo lo que hice fue por ti», respondió. El tercer consejo de don Álvaro había salvado a Juan de destruir lo que más amaba. Pero aún quedaba un último regalo, uno que cambiaría sus vidas para siempre. La casita de adobe, que una vez pareció tan pequeña y frágil, ahora estaba llena de vida. Las risas de Diego, las palabras suaves de María y la presencia de Juan transformaban el aire, como si los años de separación nunca hubieran existido. Era una mañana luminosa en Castilla, con el sol filtrándose a través de las ventanas y el aroma a pan recién horneado llenando la casa. Juan, sentado en la vieja mesa de madera,
no podía apartar los ojos de María y Diego. Era como si el tiempo hubiera detenido su marcha, devolviéndole todo lo que había soñado durante 20 años. María, con las manos ocupadas amasando más pan, le sonreía cada pocos minutos, como si necesitara asegurarse de que él realmente estaba allí. Diego, por su parte, observaba a su padre con una mezcla de curiosidad y admiración. Había crecido escuchando historias de un hombre que dejó todo por amor, y ahora ese hombre estaba sentado frente a él, con el rostro curtido por el tiempo y los ojos llenos de historias. «Padre», dijo Diego, rompiendo el silencio, «madre me contó que trabajaste lejos durante muchos años. ¿Qué hacías? ¿Cómo era ese lugar?» Juan sonrió sintiendo una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Contó historias de la hacienda en Andalucía, de los campos de olivos y viñedos, de los días interminables bajo el sol y las noches frías bajo las estrellas. Habló de don Álvaro, el patrón severo pero justo, y de Miguel, el amigo que lo había hecho reír en los momentos más oscuros. Pero cuando llegó al momento de su partida, su voz se volvió más seria. «Cuando decidí volver», dijo, mirando a María, «don Álvaro me dio una elección. Todo el dinero que había ganado o 3 consejos. Elegí los consejos, y ahora sé que fue la mejor decisión de mi vida». María y Diego lo escucharon con atención mientras relataba cómo el primer consejo lo salvó de una emboscada y el segundo de un peligro mortal en la posada. Cuando llegó al tercer consejo, miró a María con una mezcla de gratitud y arrepentimiento. «Anoche, cuando te vi con Diego, pensé lo peor», admitió bajando la mirada. «Estuve a punto de dejar que la ira me cegara. Pero el consejo de don Álvaro me detuvo. Si no hubiera esperado, habría destruido todo lo que amo». María tomó su mano, apretándola con fuerza. «Nunca te habría traicionado, Juan», dijo con los ojos brillantes. «Cada día, cada noche te esperé, y le conté a Diego todo sobre ti, para que supiera quién era su padre». Diego asintió, con una sonrisa tímida. «Madre siempre decía que eras el hombre más valiente que conocía», dijo. «Y ahora que te veo, sé que tenía razón». Juan sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo y amor. Por primera vez en años se sentía completo, pero aún había algo que quería compartir con ellos. Sacó el último pan del latillo, el que don Álvaro le había dicho que debía compartir con María. «Este pan es especial», dijo, colocándolo sobre la mesa. «Don Álvaro me dijo que lo compartiéramos juntos cuando llegara a casa». María, con una sonrisa curiosa, tomó el pan y lo partió con cuidado. Al romperlo, algo cayó al suelo con un tintineo metálico. Juan, María y Diego se inclinaron, incrédulos, al ver lo que había dentro. 3 lingotes de oro, 10 diamantes y 2 rubíes, brillando bajo la luz del sol que entraba por la ventana. La habitación se llenó de un silencio asombrado. «¿De dónde salió esto?», preguntó María, con los ojos abiertos de par en par. Juan, todavía procesando lo que veía, sonrió. «Es el fruto de 20 años de trabajo», dijo. «Pero los consejos de don Álvaro valieron mucho más. Me salvaron la vida y me trajeron de vuelta a ustedes». Diego tocó uno de los diamantes, como si no pudiera creer que fuera real. «Con esto, podríamos construir una casa nueva, comprar tierras, tener todo lo que siempre quisimos», dijo con la voz llena de emoción. Pero Juan negó con la cabeza, mirando a María y Diego. «Ya tengo todo lo que quiero», dijo. «Ustedes son mi verdadero tesoro. El oro y las joyas son solo un regalo extra». Esa noche la casita se llenó de risas y conversaciones. María preparó un guiso con lo poco que tenían, pero para Juan sabía como un banquete. Diego, ansioso por conocer más a su padre, le hacía preguntas sin parar,
y Juan respondía con paciencia, disfrutando cada momento. Por primera vez en 20 años, la casa estaba llena de vida, de amor, de esperanza. Mientras el fuego crepitaba en el fogón, Juan miró a María y Diego, sintiendo que todo el sacrificio, todo el dolor, había valido la pena. Los consejos de don Álvaro no solo lo habían protegido en el camino, sino que le habían enseñado algo más profundo, que la verdadera riqueza no estaba en el oro ni en las joyas, sino en el amor que había esperado por él durante todos esos años. Antes de dormir, Juan sacó el pañuelo de María y lo colocó junto al pan roto, donde aún brillaban las joyas. Miró a su esposa, que dormía plácidamente a su lado, y a Diego, que descansaba en un jergón cercano. Cerró los ojos, agradeciendo en silencio a don Álvaro, al destino y a la fuerza del amor que lo había traído de vuelta a casa. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas de la casita de adobe, bañando el interior con un resplandor dorado. Juan despertó con una sensación de paz que no había sentido en años. El aroma a pan recién horneado llenaba el aire, mezclado con el leve perfume de las hierbas que María cultivaba en el patio. Por primera vez en 2 décadas, no despertó con el peso de la incertidumbre ni el eco de la soledad. Estaba en casa, con María a su lado y Diego, su hijo, durmiendo en un jergón cercano. La vida, que durante tanto tiempo había sido un camino lleno de espinas, ahora parecía florecer como los campos de Castilla en primavera. Juan se levantó con cuidado, tratando de no despertar a María, que aún dormía con una sonrisa serena en el rostro. En la mesa de madera aún estaban los restos del pan que habían partido la noche anterior, junto a los lingotes de oro, los diamantes y los rubíes que habían caído de su interior. Juan los miró con una mezcla de asombro y gratitud. No eran solo joyas, eran el símbolo de los 20 años de sacrificio, de la fe que lo había sostenido y de la sabiduría que lo había guiado de vuelta a casa. Pero más que eso, eran un recordatorio de que la verdadera riqueza estaba en la familia que ahora lo rodeaba. María despertó poco después, y al verlo junto a la mesa, se acercó y lo abrazó por detrás, apoyando la cabeza en su hombro. «Buenos días, mi amor», susurró con una voz llena de ternura. «¿Sigues pensando que esto es un sueño?» Juan giró para mirarla, tomando su rostro entre las manos. Las arrugas en su piel contaban la historia de años de espera, pero sus ojos brillaban con la misma chispa que había amado desde el primer día. «No es un sueño, María», respondió besándola en la frente. «Es todo lo que siempre quise». Diego, que se había levantado al escuchar sus voces, se unió a ellos en la mesa. Sus ojos, idénticos a los de Juan, se detuvieron en las joyas que brillaban bajo la luz del sol. «¿Qué vamos a hacer con todo esto, padre?», preguntó con una mezcla de curiosidad y emoción. «Con este oro podríamos comprar tierras, construir una casa más grande, tener animales». Juan sonrió, pero su mirada se volvió seria. Miró a María y luego a Diego, sopesando sus palabras. «Este oro y estas joyas son un regalo», dijo, «pero no son lo más importante. Lo que me trajo de vuelta no fue el dinero, sino los consejos que elegí. Ellos me salvaron la vida, me enseñaron a ser paciente, a no dejarme llevar por la curiosidad ni por la ira. Sin ellos, no estaría aquí con ustedes». María asintió, tomando su mano. «Tienes razón, Juan, pero este regalo también es una bendición. Podemos usarlo para hacer una vida mejor, no solo para nosotros, sino para otros». Diego, que escuchaba con atención, frunció el ceño. «¿Para otros?», preguntó. «¿Qué quieres decir, madre?». María sonrió.
con esa sabiduría tranquila que había sostenido su hogar durante 20 años. Tu padre y yo sabemos lo que es no tener nada, explicó. Con este oro podemos ayudar a los que están como nosotros antes, los que tienen hambre, los que no tienen un techo. Podemos compartir lo que hemos recibido. Juan sintió un nudo en el pecho, no de tristeza, sino de orgullo. María siempre había tenido un corazón grande, y sus palabras le recordaron por qué la amaba tanto. Asintió mirando a Diego. «Tu madre tiene razón», dijo. «Construiremos una vida mejor, pero no olvidaremos de dónde venimos. Usaremos este regalo para hacer el bien, para que nuestro pueblo prospere». Esa mañana, mientras desayunaban un sencillo plato de migas y queso, la familia comenzó a planear su futuro. Decidieron usar parte del oro para comprar un pequeño terreno en las afueras del pueblo, donde podrían cultivar trigo y criar animales. También construirían una casa más grande, no para presumir, sino para tener espacio para los que necesitaran refugio. Juan, que había trabajado toda su vida con las manos, soñaba con un huerto lleno de olivos y viñedos, como los que había cuidado en Andalucía. María, por su parte, quería abrir una pequeña escuela en el pueblo, para enseñar a los niños que, como Diego, habían crecido sin muchas oportunidades. Diego, con la energía de la juventud, estaba ansioso por ayudar. Propuso construir un corral para las gallinas y las cabras y aprender a trabajar la tierra junto a su padre. Juan lo miró con orgullo, viendo en él al joven que él mismo había sido hace tantos años. Pero también vio algo más: la fuerza de María, su bondad, su resiliencia. Diego era la prueba viviente de que el amor que los había unido seguía vivo, incluso después de tanto tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Juan y Diego caminaban por el pueblo, hablando con los vecinos y buscando el terreno perfecto. Las noticias del regreso de Juan y del tesoro encontrado en el pan se extendieron rápidamente, y pronto la casita de adobe se llenó de visitantes. Algunos llegaban por curiosidad, otros por envidia, pero muchos con gratitud. Los vecinos que recordaban a María, que había compartido su pan en los días más oscuros, ahora venían a ofrecer su ayuda. Una anciana trajo un cesto de higos frescos. Un joven pastor ofreció un par de corderos para el futuro corral. La comunidad, que una vez había sido indiferente, ahora se unía alrededor de la familia, como si el regreso de Juan hubiera despertado algo en sus corazones. Una tarde, mientras Juan y Diego trabajaban en el terreno recién comprado, un hombre se acercó por el sendero. Era alto, con el cabello blanco y un bastón que le resultaba familiar. Juan lo reconoció de inmediato. Era don Álvaro, el patrón de la hacienda en Andalucía. Sorprendido, dejó caer la azada y corrió a saludarlo. «Señor Álvaro», dijo, inclinando la cabeza con respeto. «¿Qué lo trae tan lejos?» Don Álvaro sonrió, con esa misma mirada penetrante que Juan recordaba tan bien. «Quise ver con mis propios ojos si habías encontrado lo que buscabas», respondió. «Y parece que sí». Juan lo invitó a la casita, donde María y Diego lo recibieron con calidez. Prepararon un guiso sencillo, y mientras comían, Juan le contó todo. El atajo que no tomó, los gritos que ignoró, la ira que contuvo. Don Álvaro escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Hiciste bien en elegir los consejos, Juan», dijo al fin. «El oro y las joyas son solo un extra. La verdadera recompensa es esta: tu familia, tu hogar, tu paz». Juan asintió, sintiendo la verdad en sus palabras, pero había algo que aún lo intrigaba. «Señor», preguntó, «¿cómo supo que los consejos serían lo que necesitaba? ¿Y por qué puso el oro en el pan?» Don Álvaro rió,
una risa grave que resonó en la pequeña habitación. Los consejos no eran míos. Juan dijo: «Me los dio mi padre y a él se los dio el suyo. Son lecciones que la vida enseña a los que saben escuchar. En cuanto al oro, digamos que era una prueba. Quería ver si eras hombre de palabra, no solo con los demás, sino contigo mismo». Juan y María intercambiaron una mirada, comprendiendo por fin el alcance de lo que había sucedido. Los consejos no solo lo habían protegido, sino que lo habían guiado hacia lo que realmente importaba. Y el oro, aunque valioso, era solo un reflejo de la riqueza que ya tenían. Don Álvaro se quedó unos días en el pueblo, compartiendo historias y consejos con los vecinos. Su presencia trajo una nueva energía a la comunidad, como si su llegada hubiera sellado la promesa de un futuro mejor. Cuando partió, dejó a Juan con un último mensaje. «Sigue siendo fiel a tu corazón, Juan, y nunca olvides que la sabiduría es el mayor tesoro». Con el tiempo, la vida de Juan, María y Diego floreció. El terreno que compraron se convirtió en un huerto próspero, con olivos que daban aceite dorado y viñedos que producían vino dulce. La escuela de María se llenó de niños risueños, y la casa nueva, aunque sencilla, siempre tenía las puertas abiertas para los necesitados. Diego creció fuerte y bondadoso, heredando la determinación de su padre y la generosidad de su madre. Una noche, mientras la familia se sentaba frente al fuego, Juan sacó el pañuelo bordado y lo colocó en la mesa. Las iniciales JNM brillaban bajo la luz de las velas, un recordatorio de la promesa que los había mantenido unidos. «Este pañuelo me salvó», dijo Juan, mirando a María. «Pero tú, mi amor, fuiste la razón por la que nunca me rendí». María sonrió, con lágrimas en los ojos. «Y tú fuiste mi fuerza, Juan», respondió. «Siempre lo serás». Diego, que escuchaba en silencio, tomó la mano de sus padres. «Gracias a los dos», dijo, «por enseñarme lo que realmente importa». La casita de adobe, que una vez estuvo llena de carencias, ahora resonaba con risas y amor. Los consejos de don Álvaro se convirtieron en una leyenda en el pueblo, contada de generación en generación. Y Juan, María y Diego vivieron felices, recordando siempre que la sabiduría, el amor y la paciencia son más valiosos que cualquier tesoro. La vida, con sus pruebas y recompensas, les había enseñado que el verdadero hogar no está en las cosas materiales, sino en los corazones que laten juntos, incluso después de los años más largos y oscuros.